grabar, ya les debe llegar por ahí un. Sí, listo. Venga. Entonces ahora sí, cuando quieran. Bueno, iniciamos en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, en cualquier momento y en cualquier lugar. Nosotros somos Sociedad Deporte, les damos la bienvenida. En esta ocasión con mi queridísimo Omar García, en ausencia otra vez lamentablemente de Mariana Anzorena. Ella está perfectamente bien, pero no estuvo con nosotros. Sin embargo, está, pues no digo nuestro suplente de lujo, sino nuestro titular de lujo, Omar García Cosío. Cosío, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en un super programa que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido maestro? Pues la verdad muy contento desde que platicamos de la posibilidad de hacer este show. La verdad es que muy emocionado. Ya estaremos presentando a un invitado también de lujo. Hoy sí, evidente que Messi, Neymar y Suárez se quedan en cosa de nada, ¿no? Y un gusto estar aquí. Así es, así es. Pues bueno, como dices, Omar, pues tenemos la presencia nada más y nada menos de el internacionalista Mauricio Mechulam, uno de los grandes analistas de la geopolítica, ¿no? En el mundo entero, un orgullo mexicano que, bueno, pues analiza y es una persona que mucha gente acude a consultar en temas internacionales, analista, comentarista de radio, columnista de varios medios en México. Y bueno, pues uno de los grandes profesores de la Universidad Iberoamericana, sin duda, uno de los además queridísimos profesores de la Ibero. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la segunda parte de Múnich 72, pero hoy vamos a adentrarnos justamente a ese lamentable aniversario, ¿no? Esa conmemoración del 50 aniversario del atentado de un grupo afín a la Organización de la Liberación Palestina, que en 1972 invadió la Villa Olímpica con un resultado fatal para la delegación israelí. Y qué mejor que Mauricio Mechulam, a quien damos la bienvenida para analizar ese hecho. Hoy, justamente ayer, se cumplieron el 5 de septiembre los 50 años de ese lamentable hecho. Y pues Mauricio siempre da un contexto muy profesional, muy inteligente. Y Mauricio, bienvenido a Sociedad Deporte. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. ¿Cómo te va, querido Miguel Ángel? Omar, un gusto estar con ustedes y pues feliz de poder platicar y tratar de hacer el análisis de la manera más objetiva posible de un hecho que sigue generando una enorme polémica, por supuesto mucho horror, pero al mismo tiempo también una enorme polémica, y ahora mismo platicamos en qué consiste esa polémica y por qué. Así es. Son 50 años, Mauricio, y justamente lo acabas de decir, esa enorme polémica. Y creo que es el inicio de algo que lamentamos mucho desde el mundo occidental, desde luego, porque hay que poner los contextos, que finalmente es la irrupción de los actos terroristas, ¿no? A través del deporte y a través de los mega eventos deportivos. Pero si nos puedes ampliar ese contexto en tu voz experta, pues sería, como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Mira, es que hay varios análisis que hacer aquí, Miguel Ángel. Uno tiene que ver con específicamente 1972, los hechos de este fatídico día, lo que significó para estos Juegos Olímpicos en concreto, o sea, muy específico el hecho de 1972. Ese es un tema. Otro tema que es muy interesante tiene que ver con el terrorismo como un ámbito de análisis y un ámbito de estudio, porque sí, 1972 va a representar un brinco en los atentados terroristas, en la forma de cometer atentados terroristas. Si me permites, vamos a empezar por esto último. Y digo, no es clase de terrorismo, pero sí tenemos que entender de qué se trata. Además, porque además el terrorismo, o sea, como término, como palabra, el terrorismo también resulta muchas veces polémico, porque es un término cargado que mucha gente interpreta como, a ver, me estás diciendo a mí terrorista, tal vez el terrorista más bien eres tú. Y entonces
se deja de observar o leer como una categoría muy específica de violencia. Desde el ámbito académico, el terrorismo es eso, es una forma muy concreta de utilizar la violencia con determinados fines, que no es que sea mejor o peor que otras violencias, sino que es distinta, es una violencia diferenciada, que tiene que entenderse así como una categoría muy específica para poder comprender las posibles estrategias para tratar de combatirlo, tratar de mitigar su impacto y su efecto. ¿En qué se distingue el terrorismo de otros tipos de violencia? Múnich es lamentablemente un enorme ejemplo para poderlo explicar. En el terrorismo, la violencia es cometida en contra de víctimas directas con el propósito de montar un espectáculo para llegar a terceros. Las víctimas directas son solamente instrumentos para poder comunicar a terceros a quienes se va a generar un estado de shock, un estado de conmoción, un estado de terror, un estado de presión psicológica y canalizar a través de ese terror un mensaje, una reivindicación, una demanda y así ejercer presión psicológica sobre personas que toman decisiones. Y entonces vamos a ver varios objetivos. El objetivo de un atacante terrorista, de un grupo terrorista o incluso de un lobo solitario o de una mega organización como Al-Qaeda, el objetivo último va a ser avanzar hacia sus metas, pero entonces todo el acto terrorista es montado exclusivamente como una herramienta para lograrlo. Para ello se necesita la comunicación. El acto terrorista no funciona si la violencia no es comunicada adecuadamente a estas audiencias masivas. Ubíquense en 1972, no hay redes sociales, no existe internet. ¿Cuál era el medio de comunicación masivo por excelencia? La televisión. ¿Y en qué momento la televisión podía jalar más cantidad de millones de espectadores en vivo, minuto a minuto, siguiendo un evento en unos Juegos Olímpicos? Entonces, los Juegos Olímpicos van a ser el instrumento, porque van a ser la plataforma a través de la cual este grupo va a conseguir llegar a millones de personas, que se calcula en ese momento alrededor de 900 millones estuvieron siguiendo las transmisiones, unos más, unos menos, obviamente, pero alrededor de 20 horas continuas para ver de qué se trataba. Pero entonces el grupo va a tener distintos objetivos. Uno de ellos, por supuesto, pues es generar esta presión psicológica, generar las demandas, pero hay otros objetivos que tienen que ver con propaganda, que tienen que ver con dar a conocer la causa palestina, que tienen que ver con explicarle al mundo qué quiere decir Septiembre Negro, que era el grupo perpetrador. ¿Por qué Septiembre Negro? Y entonces la gente se empieza a preguntar, porque tú, por supuesto, no vas a estar de acuerdo, la mayor parte de la gente no va a estar de acuerdo con el asesinato de deportistas inocentes en una villa olímpica, pero, a ver, vas a decir, ¿quién es Septiembre Negro? ¿Qué buscan? Y vas a tratar de ubicar el episodio de septiembre de 1970, que da el nombre al grupo, y entonces vas a decir, a ver, entonces hubo palestinos que fueron masacrados por el ejército jordano y que tuvieron que huir de Jordania. ¿Por qué estaban luchando contra Jordania? ¿Qué hacían los palestinos en Jordania? Y empiezas a indagar, empiezas a informarte y empiezas a entender en qué consiste la causa palestina, gracias al acto terrorista. Esto genera, de un lado, seguidores duros, que son quienes aprueban la causa y también aprueban los métodos. De acuerdo, que maten. ¿A poco no muchos más palestinos también han muerto inocentes en su lucha contra el Estado de Israel usurpador y este Estado que arrebató al pueblo palestino la posibilidad de tener su país, ¿no? Entonces, estos son los seguidores duros, pero también vas a tener seguidores blandos, gente que no está de acuerdo con los métodos usados por Septiembre Negro,
pero que de alguna forma dicen, ah, caray, yo no sabía que los palestinos estaban sufriendo tanto. Entonces, si quieren evitar los ataques como estos, más bien hay que atender las causas que originan que ciertas personas extremistas. Por supuesto, yo no estoy a favor de que maten a personas inocentes de ninguna manera, pero no podemos olvidar las causas que hay detrás. Y entonces vas a tener una serie de efectos psicológicos, sociales y políticos. No es casualidad que en 1974 se otorga a la Organización de la Liberación Palestina el estatus de observador ante Naciones Unidas. O sea, los eventos empiezan a surgir y porque aquí, bueno, luego ya vale la pena analizar el contexto específico, sí entender que para los años 70 el conflicto palestino-israelí no estaba en el radar. Lo que estaba en el radar era el conflicto árabe-israelí. Y el conflicto árabe-israelí consistía en la serie de guerras armadas entre estados nacionales árabes que luchaban en contra de Israel y que juraban que iban a destruir Israel, Israel defendiendo su causa y defendiéndose de esos estados o atacando también a esos estados, como ocurre en 1967, cuando Israel ataca primero, porque Israel dice, primero ataco antes de que Egipto me ataque, pero ese era lo que había en el mapa, este conflicto entre estados nacionales. La causa palestina, ahí estaba, pero estaba en un plano menor. La Organización para la Liberación Palestina es fundada en 1964 y apenas empieza a forjar como una identidad de resistencia. No que no existiese la identidad palestina existe desde mucho tiempo atrás. Ahí también hay un debate histórico al respecto interesante. Vale la pena leer el libro de Rashid Khalidi, un palestino estadounidense, que se llama La identidad palestina, para explicar qué tan antigua y qué tan añeja es la identidad palestina. Pero ese no es el punto. El tema es que no estaba en el radar global y llega al radar global a partir de este atentado terrorista. Entonces, por eso decía yo, tiene doble implicación. Una implicación para efectos de lo que significa el terrorismo, lo que genera de psicología a nivel global, cómo mucha gente se empieza a sentir vulnerable, los eventos internacionales deportivos se sienten vulnerables, las implicaciones militares estratégicas para los distintos países que ahora dicen, híjoles, que tenemos que estar preparados, tenemos que tener unidades contraterroristas que no teníamos, tenemos que cuidar mucho más este tipo de eventos. Caray, mira nada más cómo nos volvemos vulnerables, de ese tipo de implicaciones. Todo ese es un tema y el otro tema es ya en concreto el tema del grupo que ataca, sus ligas o no con la Organización para la Liberación Palestina, que también ahí hay todo un debate histórico no resuelto, sus ligas con la Organización para la Liberación Palestina, la causa palestina y lo que esto implica para el conflicto palestino-israelí, árabe-israelí. Por otro lado, Mauricio, y platicando un poquito del contexto histórico, como que los Juegos Olímpicos de pronto se convierten en este sueño utópico casi de Pierre de Coubertin, ¿no? Y regresar un poquito, establecer en un plano que no signifique una guerra de frente y real, sino simbólica y bueno, obviamente todas estas carreras estadounidense y soviético en ese momento. Tenemos el antecedente del 68 que sin tener directamente algo que ver, pues hay una cierta mancha el 2 de octubre en Tlatelolco con medios internacionales. Luego en el 72 ocurre este incidente entre, bueno, ¿no? el ataque terrorista y que además creo que independientemente también un poco del conflicto palestino-israelí, pues también una agresión a la delegación israelí en Alemania con un antecedente, pues no cercano, pero sí latente, ¿no? Y que, bueno, Alemania todavía en ese momento está tratando un poquito de mitigar los estragos posteriores y, bueno, se convierte en el foco del mundo con los Juegos Olímpicos, luego con la Copa del Mundo en el 74, que dejan un contexto particularmente delicado, ¿no? Y en ese sentido un poco como que este sueño olímpico se empieza a salir de manos y empiezan a decir, empieza a ser foco y se convierte, como bien decías, como en la gran plataforma para que los ojos del mundo volteen a ver este mensaje a través de un discurso violento, ¿no? Exacto, mira, eso nos mueve un poco de tema en un tema de verdad muy, muy interesante que tiene que ver con el deporte y la paz. Por ahí yo le mandé hace algún tiempo, si te acuerdas,
mi querido Miguel Ángel, un ensayo que escribí, un paper al respecto, en el cual básicamente el planteamiento consiste en que hay que distinguir o separar al deporte como una actividad humana, el deporte, y sus posibilidades de contribuir a la construcción de paz por una serie de factores muy estudiados que son muy interesantes, no los toco ahora mismo porque no son el tema, de eventos internacionales de alto impacto mediático y de alto impacto global, como son los Juegos Olímpicos o las Copas Mundiales, porque estos últimos, más allá de lo que hubiese querido el varón Pierre de Coubertin y todo lo demás, la realidad es que no se encuentran separados de un sistema internacional, forman parte de ese sistema internacional y por lo tanto se van a insertar en el contexto global en el que acontecen, en el que ocurren. O sea, vámonos mucho más cerca y no te pido que te regreses a los años 70 o a los años 80, pero ahora mismo hicimos todo un análisis de lo que significó los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, boicoteados diplomáticamente por Estados Unidos y una serie de estados aliados a Estados Unidos, pero al mismo tiempo apoyados y respaldados obviamente por Rusia ante el contexto que estamos viviendo ahora mismo. Estás hablando de unos días antes de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo China y Rusia declaran par de días antes de la inauguración de estos Juegos Olímpicos que su amistad no tiene límites y vemos cómo Putin fue invitado de honor en estos Juegos Olímpicos y luego vamos a ver otro fenómeno muy interesante como muchos estados que son aliados de Estados Unidos aún así participaron de la invitación diplomática de Xi Jinping, como Qatar, quien, por cierto, tiene otro evento importante internacional este mismo año, ya hablaremos si ustedes me invitan al respecto, pero aquí es muy interesante porque Qatar, ¿de dónde venía? Venía de Washington, acababa de ser nombrado como aliado mayor, no miembro de la OTAN, de Washington, y llega a Beijing a abrazarse con Xi Jinping. ¿Por qué? Pues porque quiere y porque puede, porque puede. Y este tipo de cosas resaltan en estos eventos internacionales y van más allá de lo deportivo. Ya aquí el foco no está en quién ganó, no ganó el evento específico, la competencia, sino todo lo que ocurre a nivel internacional. Tienes los boicots, por ejemplo, los boicots a los Juegos Olímpicos de 1980 por parte de Estados Unidos a la Unión Soviética y posteriormente el de la Unión Soviética a los Juegos de Los Ángeles en 1984. Tienes Berlín, ¿no? En vísperas de la Guerra Mundial. Justamente aquí es muy interesante ver cómo tienes Berlín en 1936 y la idea de Múnich 1972 era pintar otra cara, porque ahora era esta Alemania occidental, no hay que dejar de decirlo, no era Alemania, sino Alemania estaba dividida en Alemania occidental, Alemania oriental, y era pintar la cara de una Alemania amable, de unos juegos alegres, de cómo Alemania estaba regresando al mundo en un contexto muy diferente que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Todos esos son temas que cuentan. Y en parte porque tiene que ver, y ustedes saben mucho más de esto que yo, con la comunicación, tiene que ver con lo que significa estos juegos o estos eventos internacionales como el Mundial, por ejemplo, ahora mismo de Qatar. ¿Cómo se convierten en plataformas para comunicar cosas? Porque tienen tales cantidades de audiencia, todos concentrados en un mismo evento a un mismo tiempo, que permite que la comunicación llegue a millones y millones y millones, y por lo tanto esto significa mandar mensajes, posicionar marcas, crear un vínculo de poder suave entre tal vez el país que está organizando o los aliados del país que están organizando, con una determinada audiencia, objetivo a quien quieres llegar. Y entonces son temas que, por ejemplo, en terrorismo estudiamos mucho. Cómo funciona el acto comunicativo, el acto tristemente violento que utiliza a víctimas lamentables siempre como instrumentos para llegar a una audiencia objetivo. Porque el propósito de un acto terrorista es ese, llegar a una audiencia objetivo. Qué mejor que los
eventos internacionales como ocurrió en 1972. Pero sí, o sea, sí considerar que estos eventos se insertan dentro de un contexto y no los puedes separar de ese contexto internacional. Y así es como hay que leerlos y así es como los analizamos desde este lado. Más allá, obviamente, de lo deportivo, que además nos fascina, se los prometo, los récords y las medallas y lo que se logra hacer, esa parte es muy interesante, pero hay otros elementos que tienen que considerarse cuando hacemos análisis internacional. Sí, y efectivamente de lo que hablas, Mauricio, me parece muy importante y muy interesante el contexto en el cual planteas. Yo, lamentablemente, el tiempo nos persigue, pero quiero hacerte una pregunta más, ¿no? Dada tu amplísima y pedagógica explicación. Nos gustaría mucho también saber la operación Cólera de Dios, ¿no? Que fue un elemento importante, liderada por la primera ministra entonces de Israel, Golda Meir, la verdadera dama de hierro para muchos, ¿no? Y que la comparan incluso con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ante Golda Meir pues era de juguete. Y otra cosa también, Toluca. ¿Por qué hablo de Toluca? En 1970 parece ser que la palabra Toluca pasó por la OLP, pensando en que Israel, el equipo israelí, iba a estar en el grupo de Toluca en el Mundial de 1970. Lo que puso la alerta también en México, de repente, pero bueno, nunca pasó nada y eso nunca se fue confirmado, ¿no? Pero solamente fue como un contexto, ¿no? Se decía que por ahí Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, había hecho algunas investigaciones. Nada de esto está comprobado, ¿no? Pero sí nos gustaría saber un poco eh, eh, esta reacción furiosa de Golda Meir y del Estado israelí para cazar justamente a los terroristas palestinos, que bueno, luego lo vimos en una película reflejada que se llamó justamente Múnich, en fin. Pero, ¿qué pasó ahí, Mauricio? Un poco también para que nuestra audiencia entienda más de este contexto. Sí, mira, y déjame irme un poco más, incluso también un poco más amplio, ¿no? Lo que sucede es esto, el terrorismo es una táctica de combate asimétrico, en esencia. Se trata de grupos sociales, grupos políticos, grupos militantes que eligen estas herramientas porque son altamente eficaces para combatir a un Estado contra el cual no pueden combatir de manera simétrica, no tienen el mismo ejército, no tienen las mismas armas, no tienen el mismo poder y entonces resulta enormemente eficaz combatirlo a través de una guerra psicológica, una guerra política, esencialmente, una guerra simbólica, y el terrorismo resulta muy eficaz para ese combate. Los estados, incluido Israel, pero no limitado a Israel, o sea, nos podemos ir a Estados Unidos, Reino Unido, la propia España, por ejemplo, encuentran o, digamos, piensan que la forma más adecuada para combatir al terrorismo está en el campo material, en el sitio en donde se perpetraron los actos criminales en contra de inocentes. Y por lo tanto, su respuesta normal, y es una respuesta natural que también hay que entenderla desde la perspectiva muy del Estado, es me atacaste, entonces yo te ataco, ¿no? Estados Unidos es atacado el 11 de septiembre en el corazón de Nueva York y el corazón de Washington, entonces vamos a responder. Su primera respuesta es vámonos a Afganistán a bombardear a la organización que llevó a cabo estos actos y a tumbar al gobierno que ayudó a que estos actos sean perpetrados. Oye, pero Naciones Unidas no aprueba, sí aprueba, no importa. O sea, lo importante es demostrar fuerza contra quien me aplicó la fuerza a mí. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, sí hay que entender que se trata del evento de mayor impacto, no en términos de personas muertas, porque el terrorismo no se mide
por cantidad de personas muertas. Lamentable siempre, ¿eh? Es terrible la cantidad de gente que puede morir en un acto terrorista, pero no es eso. El tamaño de un acto terrorista está en este otro campo. El impacto psicológico, el impacto mediático, el impacto de a cuánta gente llegó y cómo logró cambiar la mente de esa gente a la que llegó. En ese sentido se trata del evento de mayor impacto cometido en contra del Estado de Israel, fuera de obviamente el ámbito de combate, no propiamente, sino un acto terrorista de altísimo impacto. La respuesta inmediata del gobierno de Israel es: nosotros nos tenemos que vengar y tenemos que mandar un mensaje para que estas organizaciones, estos grupos que desean atacar a ciudadanos israelíes inocentes, vuelvan a pensar 2 veces antes de atacar en contra de nuestro Estado y cambien su cálculo. Y entonces esto está buscando un efecto disuasivo que sí, por supuesto, no se sujeta a la legalidad internacional, ni tampoco se hace público. Se va a trabajar en contra de las personas involucradas en este atentado. Porque acuérdense que 5 de los del comando palestino mueren el mismo día de las operaciones, además de los deportistas israelíes, mueren 5 del comando palestino, pero además de los... Y un policía alemán, correcto, pero además de los 3 palestinos que quedan ahí, hay toda una red que operó este acto, y Israel decide ir directamente a través de sus servicios secretos, ir en contra de una por una de las personas que llevaron a cabo estos actos, insisto, con el objeto de mandar el mensaje, obviamente de golpear a las personas responsables, y golpear no mediante capturarlas y llevarlas a la justicia y llevar a cabo un juicio, no, sino golpearlas y sobre todo mandar un mensaje de que tú me atacas de esa forma, tú atacas ciudadanos israelíes que están en Europa o que están en un evento deportivo o tal vez pasajeros de una aeronave. Esta va a ser mi respuesta para que cambies tu cálculo. El problema que se ha detectado, más allá de este evento particular, o más allá de la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, que son respuestas todavía, pues incluso mucho más severas, ¿no? O sea, en contra de un país entero, en contra de una organización. Más allá de eso, lo que se ha encontrado es que justamente porque el terrorismo no es en esencia un combate material o una táctica material de combate, sino es una táctica psicológica de combate, que utiliza lo material solo como instrumento, pero que no es en esencia guerra material. Combatirla en la esfera material o en el ámbito material no es lo que digo yo. Esto dicen estadísticas, cifras, datos. Por ejemplo, además este dato, del 2001 al 2022, el terrorismo en el mundo no ha disminuido, el terrorismo ha crecido, y hubo años en los que creció dramáticamente, a pesar de la intervención militar en Afganistán, la intervención militar en Irak, y a pesar de haber matado a Osama Bin Laden o matado a los liderazgos de estas organizaciones, el terrorismo no disminuye, el terrorismo termina aumentando, porque se trata de una táctica de combate que resulta eficaz para los perpetradores y resulta consecuente con las metas que ellos están buscando específicamente. Entonces, tiene que hacerse un replanteamiento de qué significa el terrorismo y de cómo realmente se combate, que eso pues yo supongo lo haremos en otro momento, pero es en ese sentido, ¿no? Y claro, y lo que decías también, Miguel Ángel, respecto a Toluca, no Toluca, es que en realidad el tema esencial de un ataque terrorista es que ya cualquier sitio es vulnerable. O sea, yo puedo volar en un avión, me siento vulnerable, yo puedo llegar a un aeropuerto, me siento vulnerable, o un concierto como ocurrió de Ariana Grande, ¿no? En Manchester, se siente vulnerable las personas que van a un concierto. Un desfile en Niza, la ciudad de Niza, el día 14 de julio, un ataque terrorista con una persona que se puso a atropellar gente en el desfile de Niza. Me siento vulnerable por ir a un desfile, me siento vulnerable por ir a un centro comercial o a un cine, porque entonces
es la forma de penetrar del terrorismo, te domina mentalmente y ocurre un cambio en las opiniones, en las actitudes y en la conducta de la gente. Por eso resulta una herramienta de combate eficaz. Omar, qué programa, ¿no? Qué manera, qué reflexiones, qué maravilla. Lástima que nos tengamos que ir, pero sí comprometidos para hablar ya del Mundial de Qatar, ¿no? Para hablar también Sí, ¿no? de otras situaciones también sobre el deporte. No solamente eres experto en esto, sino que te has metido también en el deporte y eso es para los que somos expertos en el área, pues tu sabiduría en estas cosas realmente nos nutre. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Omar García, por estar aquí. Ha sido un verdadero honor estar con los dos. Y bueno, ya lo saben, nosotros somos Sociedad Deporte. Qué lástima que nos tengamos que ir. Pero ya lo saben, si les gusta nuestro contenido, pues échese un cafecito. Y si no, pues también échese un doble expreso a nuestra salud. Y pues nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Abrazo enorme. Gracias. Listo, gracias Mauricio.